IFM Noticias. Señoría, como en este momento, y ya para finalizar el estudio de este episodio, abordaremos rápidamente las conclusiones que arroja el mismo para su consideración. Son 22 conclusiones, si mal no estoy, señoría, que trataré de exponerlas en el tiempo que resta en esta mañana. En primer lugar, su señoría, en la defensa estima que no se probó por parte de la acusación en el sentido que Juan Guillermo Monsalve fuera abordado por Diego Cadena cuando estaba corriendo el traslado del auto inhibitorio, porque se demostró, señoría, que la visita a Monsalve Pineda estaba siendo requerida al menos desde el 31 de diciembre del 2018 y al parecer incluso antes, desde noviembre del 2017, perdón, desde noviembre incluso de este 2017, pero por tarde 31 de diciembre del 2017, señoría. Y que esa información venía desde el interior de la picota. La primera conclusión es muy importante porque muestra de dónde viene el origen, la secuencia. Y esa información que va opuesta a la acusación es que Monsalve quiere retractarse, quiere decir la verdad. Claro, por tanto, que se probó que no es cierto lo que dice la acusación a este respecto. Segundo, también es claro que no se probó, como la acusación pretende, en el sentido de que Pardo Hache, Enrique Pardo Hache, venía de tiempo atrás insistiendo a que Monsalve se retractara, a cambio de asistencias, beneficios que él entregaría con profesionales de derecho especializados. Esta afirmación, su señoría, no tiene soporte ni siquiera en el dicho de Juan Guillermo Monsalve Pineda. No tiene soporte, señoría, ni siquiera con los elementos técnicos o de evidencias incorporadas a este juicio. En tercer lugar, se vio, su señoría, que la versión dada por Monsalve en el sentido de la insistencia de Pardo Hache era que era por él que no, y que él no quería retractarse, que eso fue simplemente idea de Pardo Hache, no es compatible con lo que se presentó en este juicio de otros testigos que aquí se hicieron mención que muestran compañeros de reclusión de él que son coherentes y cónsonos que le habían escuchado a él decir eso también. Cuarto lugar, no se probó, como dice la acusación, que el 22 de febrero del año 2018 Diego Cadena hubiese llevado un documento previamente diligenciado para la firma de Monsalve Pineda. Eso no se desprende de la grabación del reloj, así sea editada y manipulada. No se desprende de las cámaras de seguridad, ni tampoco se desprende del dicho de Héctor Romero, quien lo negó bajo juramento. Quinto lugar, su señoría, de lo que sí se probó es que se había hablado de un documento de puño y letra de Monsalve, en donde él relatara lo que le costara, sin ni más ni menos. En sexto término, señoría, no se probó que Diego Cadena quisiera imponer a Monsalve Pineda un falso relato. Las interceptaciones ilegales, sin duda,
son útiles al menos en mostrar, son consistentes en mostrar que Diego Cadena supo que Monsalve quería retractarse y por eso lo visitó, que quería decir la verdad, que había sido víctima de una ilusión, de una falsa ilusión. Séptimo lugar, señoría, Diego Cadena reitera, su señoría, en todas las interceptaciones que se escucharon en este juicio que fueron traídas, que Monsalve siempre le había dicho que eso era mentira, que había habido una situación de incriminación falsa, que pedía excusas. Él quería retractarse y eso lo reitera Pardo H. Y así aparece, además, dicho por él en su carta enviada a la Corte el 11 de abril de 2018 y aparece también en esas interceptaciones, señoría. Octavo, señoría, no se probó, como lo dice la acusación, que Cadena hubiese solicitado a Monsalve una declaración falaz. Y que a cambio de eso venía el ofrecimiento de una acción de revisión, de mejores condiciones de reclusión y de respaldar su seguridad públicamente. Noveno, sobre las mejores condiciones de reclusión, no se probó que se le hubiera ofrecido a Juan Guillermo Monsalve eso. Por el contrario, el traslado a una casa fiscal se debió a la intervención del senador Iván Cepeda Castro, como él lo reconoció, y al decreto pertinente que hizo la Corte Suprema de Justicia. Y todo por servir como testigo en este caso. Logró su propósito, ese entrampamiento. Es decir, no se le puede trasladar a Álvaro Uribe Vélez lo que hace Iván Cepeda Castro. Décimo, su señoría, el tramitar una acción de revisión sin costo, es el tema nuclear de este episodio, por lo visto, se probó que sí se le ofreció a Juan Guillermo Monsalve, pero no como una contraprestación para callar la verdad o para decir algo que sea mentiroso. Por el- Ese ofrecimiento lo hizo, se discutió, operó el 22 de febrero del 2018 en esa discusión dada entre Héctor Romero y Diego Cadena con Juan Guillermo Monsalve frente a la situación que tenía por la condena a 44 años por delitos de secuestro extorsivo que no permitían rebaja, que no permitían el ingreso a la JEP. En todo caso, aunque pudiera existir algún debate sobre además de esa fecha del 22 de febrero, ciertamente ese ofrecimiento que Diego Cadena reconoce haber hecho ocurrió antes del 3 de abril del 2018, con lo que queda sin piso la teoría o la tesis de la determinación, porque no cabe una determinación retroactiva. Sí se probó que Cadena visitó a Monsalve al menos en 3 ocasiones, 22 de febrero, 22 de marzo y 26 de marzo. Fue sin éxito el 21 de febrero. Habló por teléfono el 3 de abril cuando lo llamó a las 8:13 de la mañana Juan Guillermo Monsalve.
pero eso no significa que se haya aprobado la acusación. 12. Sí se probó que fue por conducto de Juan Diego Villegas que se aclaró el rol que cumplía Diego Cadena como abogado, y esto solamente por la relación de confianza con la familia Monsalve y porque quienes públicamente aparecían como abogados, doctor Jaime Lombana Villalba y quienes habla, no concurrimos. Sobre respaldar la solicitud de seguridad, no fue algo que se ofreciera a cambio de una declaración falaz. Se probó en este juicio que cuando hubo referencia a este tema era para hacerse públicamente y nunca a cambio de una declaración que no correspondiese simplemente, sino a una necesidad de decir la verdad, de manera pública y ante las autoridades competentes, no como una dádiva ni como ninguna utilidad. Y de suma importancia, su señoría, 14º, se probó que Diego Cadena no daba reportes exactos ni en tiempo real a Álvaro Uribe Vélez de lo que él hacía. Vimos las incontables omisiones, los retrasos y las demoras en esos reportes. Y cómo en todos los casos, sin excepción, la iniciativa siempre provino de Diego Cadena. La única intervención de Diego Cadena que fue motivada por Álvaro Uribe Vélez fue cuando, ante la búsqueda de Vicky Jaramillo y el informe de lo que estaba ocurriendo en la picota, él indicó que la pusiera en contacto con Diego Cadena. Del resto, a partir de ese momento, todas y cada una de las actuaciones de Diego Cadena fueron bajo su iniciativa y no hay una sola que aparezca determinada, así sean neutrales, sin relevancia penal, por Álvaro Uribe Vélez. Especialmente, su señoría, desde el 21 de marzo del 2018, como se vio, hasta al menos el 3 de abril, y diría que incluso hasta el 8 de abril del 2018, nunca Diego Cadena le informó a Álvaro Uribe Vélez de las múltiples sospechas que tenían de que se trataba de una trampa. Ya vimos que incluso le reportó tardíamente la información que tenía sobre el traslado a la casa fiscal, de la cual se enteró Álvaro Uribe Vélez fue por medios de comunicación y no por Diego Cadena. Y esto, que es la conclusión número 15, es de singular importancia, porque el 3 de abril del 2018, Diego Cadena no le reportó el traslado de Monsalve a la casa fiscal, ni el contenido preciso de la llamada que había tenido el 2 de abril con Deyanira Gómez. El reporte, su señoría, que dio Diego Cadena a Álvaro Uribe Vélez sobre que la carta estaba radicada y que iba a decir la verdad, etcétera, y que estaba facultado para él como abogado para hacer una acción de revisión, ya hemos visto que estaba plagado de omisiones y que Diego Cadena presentó a Álvaro Uribe Vélez que esa acción de revisión se encontraba él facultado para hacerlo y que en todo caso, pues evidentemente no era una contrapartida. Y ese aval que buscó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el 3 de abril, lo hizo sin darle la información completa acerca del complot y acerca de
las circunstancias que ya mencioné, y cuando él también omitió decirle a Álvaro Uribe Vélez que él ya lo había discutido desde el 22 de febrero en esa visita de la picota. 16. A pesar de lo anterior, debemos decir con total lealtad que a nuestro juicio la conducta desplegada por el abogado investigador Diego Javier Cadena Ramírez es atípica, no tiene relevancia penal, aunque este no sea la sede de su juzgamiento, porque jamás pidió faltar a la verdad, jamás realizó las descripciones del tipo del soborno en actuación penal. Y en consecuencia, y él, que es quien aparece actuando, no desarrolló el tipo, mucho menos se puede hablar de una determinación de un delito. Hablar de determinación, su señoría, sería contrario al postulado de culpabilidad, al postulado de prohibición de responsabilidad objetiva, pero más aún sería construir una vía de regreso imprevisible y de la cual más adelante, con todo detalle, el profesor Jaime Lombana podrá dar cuenta de ello. Pero incluso, y en gracia de discusión, se hablase de que el ofrecimiento hecho por Diego Javier Cadena Ramírez de una acción de revisión pudiera estar en curso, solo eso, no porque hubiese estado acompañado con una petición de que faltara o cayera la verdad, no es atribuible de ninguna manera por parte de Álvaro Uribe Vélez, quien no lo determinó, quien no conoció de esos ofrecimientos cuando ocurrieron y que solo fue informado tardíamente y de manera incompleta. Dieciocho. Claro, antes de continuar, excuso decir que tampoco podría ser visto entonces esa determinación como una conducta, eh, porque hay lo contrario, su ausencia. Y como sabemos, si no hay conducta de determinación, pues tampoco puede haber conducta típica. Sería una violación flagrante ya no solamente del principio de culpabilidad, sino del principio mismo de tipicidad. Pero viendo los hechos como están, su señoría, y en este acápite conclusión número 18, hay que decirlo que, perdón, número 17, corrijo, que hay algo en la teoría del caso que ya tuve oportunidad de mirar y tiene que ver con la tesis según la cual se requería esta actuación de obtener la retractación, entre comillas, porque había que enfrentar el recurso de reposición del auto inhibitorio del 17 de febrero de 2018, cuando ha quedado establecido, y es de todos conocido, que la discusión de una reposición no incluye un debate probatorio nuevo, sino que es necesario que ese debate se dé sobre lo que ya existe en ese expediente, en ese radicado, y no sobre elementos sobrevinientes. Ahora sí, como conclusión 18, señoría, la afirmación hecha en la teoría del caso, según la cual se buscó la retractación a través de un peregrinaje, pues ya quedó claro que no hubo tal peregrinaje y que de dónde vino la iniciativa para que fuera finalmente un abogado de parte de Uribe Vélez, que terminó siendo Diego Cadena como abogado investigador. Y por supuesto, su señoría, tampoco tiene sentido en esa
teoría del caso y no quedó comprobado, que a través de ataques personales, amenazas y atentados se hubiera buscado esa retractación. Esto, su señoría, constituye una verdadera ligereza y una irresponsabilidad, puesto que no hay ningún soporte probatorio en este juicio para hacer semejante afirmación. 19, señoría. Claramente, no puede hablarse de fraude procesal, por la sencilla razón que, en primer lugar, no fue imputado en la indagatoria, que es lo que equivale a la imputación, en este caso, por la decisión de la Corte Constitucional. Entonces, un delito no imputado no puede haber acusación ni condena porque violentaría el principio de congruencia. Eso lo sabemos todos. Pero además, como conclusión 20, hay que decirlo, en este proceso quedó claro que la supuesta carta de retractación nunca estuvo en poder del abogado Diego Cadena, nunca fue conocida por Álvaro Uribe Vélez, nunca fue utilizada por ellos en ningún proceso ni ninguno de sus abogados. Y eso queda claro con todos los elementos técnicos adicionales de los testimoniales en este proceso. Fíjese, un primero, señoría, quedó claro en este juicio que la carta supuesta de retractación fue radicada por Deyanira Gómez Sarmiento el 2 de abril del año 2018 a las 4:47 p.m. Es decir, ni Diego Cadena, ni en los bufetes de abogados que defendemos a Uribe Vélez, ni Álvaro Uribe Vélez, ni nadie distinto, sino ella. Y lo radicó, además, en procura de obtener esos beneficios. Por tanto, no se le puede atribuir esa acción de ella, de Monsalve, a Diego Cadena, y mucho menos como determinador de Yanira, de Álvaro Uribe Vélez. Nadie, ni Álvaro Uribe Vélez, ni su defensa, jamás hicieron uso de ese documento. Pero además, hicimos segunda y última conclusión, ese documento, esa supuesta retractación, carecía de cualquier capacidad de inducción en error, que es esencial del delito de fraude procesal, por la propia nota aclaratoria que ahí se veía. Por todo lo anterior, su señoría, con mayor respeto, sin perjuicio de las conclusiones generales al finalizar la defensa estos alegatos de cierre, desde ahora solicita que la defensa técnica, que usted, al analizar este episodio, decida proferir fallo absolutorio frente a este episodio de La Picota. IFM Noticias.